Alejandro Valcárcel observaba el tráfico de la Ciudad de México desde los amplios ventanales de su corporativo. Era un hombre que lo tenía todo, excepto la paciencia para tolerar el ridículo ultimátum que su abuelo acababa de darle en la última junta del consejo. Tenía 30 días para casarse y demostrar estabilidad, o perdería la presidencia del grupo Valcárcel. Frustrado, presionó el botón del intercomunicador para llamar a su nueva asistente personal, una mujer a la que apenas había notado desde que la contrató hacía una semana y a quien la oficina entera subestimaba. Sofía entró a la imponente oficina. Llevaba un traje sastre sencillo, pero su postura era impecable y su mirada directa, sin una gota del temor que Alejandro solía inspirar en sus empleados. Él, acostumbrado a comprar soluciones rápidas, le lanzó la propuesta de inmediato. Le ofreció un contrato millonario y la promesa de un divorcio sin contratiempos si fingía ser su esposa durante un año. Sofía no parpadeó, lo miró fijamente y aceptó el trato, pero dejó claro que las reglas de convivencia las pondrían entre los dos. La boda civil fue un trámite gélido. No hubo celebraciones cálidas ni promesas románticas. Solo firmas en un documento notarial bajo la atenta y venenosa mirada de Catalina de la Vega, la exprometida de Alejandro, quien observaba desde la primera fila con los brazos cruzados. Al llegar al enorme penthouse de Alejandro esa noche, la distancia entre los recién casados se sentía abismal. Él intentó imponer su autoridad desde el primer momento. Le entregó una caja de terciopelo con un pesado collar de diamantes, indicándole que debía usarlo en los eventos públicos para que la prensa no hiciera preguntas. Sofía tomó la caja, la cerró despacio y la dejó sobre la mesa de cristal. Le dijo con voz firme que podía fingir una sonrisa para las cámaras, pero que su dignidad no se adornaba con piedras compradas para controlar su imagen. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo por primera vez que su chequera no tenía ningún poder sobre ella. Los días pasaron y la tensión en el departamento se volvió eléctrica. Sus conversaciones eran constantes batallas de ingenio. Una tarde, durante una acalorada discusión en la biblioteca, Sofía lo enfrentó sin filtros, diciéndole que todo su imperio y su actitud altanera eran solo una fortaleza de cristal para esconder lo profundamente vacío y solitario que estaba su mundo. Las palabras golpearon a Alejandro directo en el orgullo porque sabía que eran ciertas. Esa misma semana, después de un evento al aire libre bajo una lluvia torrencial, Sofía cayó enferma. La fiebre la dejó sin fuerzas, vulnerable en una cama inmensa. Alejandro, el hombre de negocios implacable, canceló una importante junta con inversionistas extranjeros. Se quedó a su lado toda la noche, preparándole el té exacto que ella murmuró entre sueños, cuidándola en silencio. Al despertar, Sofía encontró un vaso de agua fresca y un paño húmedo doblado en su frente. Fue un gesto silencioso de cuidado que comenzó a derrumbar las pesadas defensas de ambos, pero en el mundo de Alejandro, el pasado siempre cobra factura. Catalina de la Vega, consumida por los celos y dispuesta a recuperar su estatus social, había contratado investigadores privados. Durante la gala benéfica más importante del año, Catalina subió al escenario central con un pesado expediente en la mano. Con una sonrisa calculadora, tomó el micrófono y anunció a toda la alta sociedad que la nueva esposa de Alejandro no era una simple asistente humilde, sino una cazafortunas con un pasado oscuro. Al abrir los documentos y leerlos frente a todos, su expresión de triunfo se transformó en un terror absoluto. El reporte no revelaba a una estafadora, revelaba que Sofía era en realidad Sofía Montenegro, la única heredera del inmenso imperio Montenegro Holdings, quien había desaparecido sin dejar rastro 3 años atrás. El gran salón quedó en un silencio sepulcral. Alejandro miró a Sofía, completamente desconcertado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella, manteniendo la cabeza en alto, subió al escenario, tomó el micrófono de las manos temblorosas de Catalina y confesó su verdad. Relató, con la voz cargada de un dolor antiguo, cómo había renunciado a su enorme fortuna y a su apellido, porque su familia había construido ese imperio arruinando a gente inocente,
y ella se negaba a ser cómplice de esa herencia de corrupción. Las palabras resonaron con una honestidad desgarradora, conmoviendo a los presentes. Catalina, buscando destruir a su rival, terminó siendo el hazmerreír de la noche, escoltada fuera del evento por la seguridad de la gala y abandonada por todos sus aliados. De regreso a casa, la revelación levantó un muro de hielo entre los protagonistas. Alejandro se sentía traicionado, no por quién era ella, sino por la falta de confianza en una relación que empezaba a sentir real. El silencio se convirtió en un arma que los lastimaba a ambos. A la mañana siguiente, Sofía hizo sus maletas y abandonó el penthouse para no causar más revuelo mediático en la empresa de su esposo. Los días sin ella fueron insoportables para Alejandro. Se dio cuenta de que el dinero no podía comprar la paz que sentía al escucharla caminar por el pasillo. La buscó sin descanso, hasta encontrarla en el modesto departamento que ella rentaba en un barrio sencillo, antes de conocerlo. Alejandro no llegó en su auto blindado, ni vistiendo sus trajes de diseñador. Tocó a su puerta bajo el frío de la tarde, despojado de sus escudos. Cuando ella abrió, la miró a los ojos y le pidió perdón con sinceridad absoluta. Le dijo que no le importaba si era una asistente o la heredera de un imperio, que lo único real y valioso en su vida llena de apariencias había sido ella. Fue una declaración sin adornos, nacida del corazón. Sofía, con lágrimas asomándose, comprendió que el hombre arrogante había quedado atrás y lo dejó entrar. Los meses pasaron y cuando menos lo esperaban, su vida entera había florecido. Sofía y Alejandro no solo consolidaron un matrimonio verdadero lleno de complicidad, sino que unieron fuerzas para limpiar y reconstruir el nombre de la familia Montenegro, rescatando lo que aún era digno y logrando que Sofía se reconciliara con los pocos miembros buenos de su pasado. Caminando juntos por los pasillos de su nueva vida, abrazados y en paz, supieron que habían ganado la mejor de las batallas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos relatos. Nos vemos en la próxima. Mateo Larrea caminaba por la inmensa sala de juntas de la Rea Capital con la mandíbula tensa. Su posición como director general pendía de un hilo tras una salvaje disputa corporativa. La junta directiva, liderada por el ambicioso Rodrigo Vargas, argumentaba que la imagen de soltero inestable de Mateo estaba ahuyentando a los inversionistas clave. Para mantener su empresa, necesitaba proyectar la imagen de un hombre de familia, y lo necesitaba para ayer. En lugar de buscar en su frívolo círculo social, su equipo publicó un anuncio clasificado bastante extraño, ofreciendo un puesto de asistente ejecutivo con disponibilidad absoluta y compensación extraordinaria. Elena Navarro, una mesera que trabajaba dobles turnos para pagar las deudas de su difunto padre, respondió al anuncio por pura desesperación. Cuando llegó a la entrevista en el último piso del rascacielos, Mateo esperaba a una mujer sumisa. En cambio, se topó con una mirada feroz. Al enterarse de que el trabajo real era firmar un contrato matrimonial de 1 año, Elena soltó una carcajada irónica, pero la cifra en el cheque la hizo quedarse. Aceptó, advirtiéndole que su tiempo estaba a la venta, pero su voluntad no. La firma del acta matrimonial fue un evento sin alma. Mateo y Elena posaron para la prensa con sonrisas ensayadas, mientras Rodrigo Vargas los observaba desde la esquina del salón, bebiendo su champaña con los ojos entrecerrados, buscando cualquier fisura en la farsa. Al llegar a la mansión de los Larrea, la Guerra Fría comenzó. Mateo intentó enviarle a su habitación un guardarropa completo de diseñador para que estuviera presentable en las galas. Elena, con el orgullo intacto, empacó cada vestido de seda en sus cajas originales y se las devolvió, afirmando que no necesitaba disfraces caros para saber cuánto valía. Durante las semanas siguientes, la convivencia forzada los obligó a bajar las armas. En medio del hostigamiento de los medios, empezaron a encontrar refugio el uno en el otro. Una noche, tras un evento agotador, Mateo la encontró descalza en la cocina, preparándose un té simple. Se sentó a su lado en silencio.
compartiendo una vulnerabilidad que él nunca se permitía mostrar. Sin embargo, el frágil puente entre ellos colapsó una tarde en la oficina de Mateo. Elena estaba revisando unos archivos financieros que él había dejado sobre el escritorio cuando su rostro palideció. Los documentos detallaban la adquisición hostil de una pequeña flotilla de camiones hace 5 años. Era la empresa de su padre. Con la voz quebrada y los puños apretados, Elena lo confrontó, revelando que las tácticas despiadadas de la Rea Capital habían llevado a su familia a la ruina y a su padre a una depresión de la que nunca salió. El dolor de esa verdad fue más fuerte que cualquier mentira que pudieran fingir. El distanciamiento fue inmediato. Elena se mudó a la otra punta de la casa, envolviéndose en un silencio gélido. Mateo, consumido por la culpa al darse cuenta del daño colateral de su ambición pasada, no intentó comprar su perdón con joyas. En su lugar, comenzó a dejarle cada mañana, en la barra de la cocina, el pan dulce de la pequeña panadería de su antiguo barrio, demostrándole que ahora sí la veía de verdad. La tensión personal fue interrumpida por un golpe maestro de Rodrigo Vargas. Durante la reunión anual de accionistas, Rodrigo tomó el proyector principal y reprodujo una grabación de audio editada, donde supuestamente Mateo confesaba que el matrimonio era un fraude para manipular las acciones, exigiendo su destitución inmediata. El caos estalló en la sala. Pero antes de que Mateo pudiera defenderse, Elena se puso de pie. Dejando de lado su propio dolor, caminó hacia el frente y defendió a su esposo con una pasión que nadie esperaba. Al mismo tiempo, el equipo de seguridad de Mateo, que había estado investigando las movidas de Rodrigo, proyectó los verdaderos estados de cuenta del directivo. Rodrigo había estado desviando millones a cuentas en el extranjero y el audio no era más que una cortina de humo para cubrir su fraude. Frente a todos los accionistas estupefactos, las autoridades entraron a la sala y esposaron a Rodrigo, quien salió maldiciendo, completamente humillado y despojado de su poder. Esa noche, en la quietud de su hogar, Mateo no ofreció excusas. Se acercó a Elena y le pidió perdón desde lo más profundo de su ser, no solo por el pasado de su empresa, sino por haber creído que podía comprar un alma tan valiosa como la de ella. Le confesó que se había enamorado perdidamente de la mujer valiente que le había enseñado a ser humano otra vez. Elena, viendo la honestidad cruda en sus ojos, dejó caer sus últimas barreras. Los meses transcurrieron y la vida de ambos tomó un rumbo luminoso. Con el respaldo incondicional y silencioso de Mateo, Elena abrió su propia cadena de restaurantes, honrando las raíces de su familia y forjando su propio imperio. Juntos demostraron que el verdadero poder no radica en el dinero, sino en el valor de empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Diego Villalobos apretó los puños mientras el abogado de la familia leía la última voluntad de su difunto padre. El testamento contenía una cláusula absurda y humillante. Diego solo heredaría la presidencia del grupo Villalobos si contraía matrimonio en un plazo de 48 horas. De lo contrario, todo el imperio pasaría a manos de su hermano menor, Santiago, un hombre resentido y consumido por la envidia. Saliendo de la notaría, Diego caminaba por el Parque Lincoln en Polanco, buscando desesperadamente una salida, cuando un vaso de café caliente cayó sobre su costoso traje italiano. La culpable era Valeria Cárdenas, una maestra de preescolar que, con los ojos rojos de tanto llorar tras recibir un aviso de desalojo de su pequeño departamento, trataba de recoger sus cosas del suelo. Diego, viendo una oportunidad caída del cielo, le ofreció solucionar todas sus deudas a cambio de un matrimonio por contrato de 6 meses. Valeria, ofendida por la arrogancia del millonario, rechazó su dinero en un principio, afirmando que su dignidad no tenía precio. Pero la desesperación pudo más, y aceptó, bajo la estricta condición de que ella seguiría dando clases y él no interferiría en su vida privada. La ceremonia en el registro civil fue un trámite gélido y distante. Santiago observaba desde el fondo de la sala con una sonrisa maliciosa,
esperando el momento exacto para desenmascarar lo que él sabía que era una farsa. Al mudarse a la inmensa casa de los Villalobos, el choque de dos mundos desató chispas de inmediato. Diego intentó imponerle un chofer y un equipo de seguridad para ir a su humilde escuela, pero Valeria lo desafió abiertamente frente al personal de servicio, exigiéndole que dejara de tratar de comprar su sumisión y entendiera que su vida no era una de sus empresas. Sin embargo, detrás de esas peleas constantes, una extraña atracción comenzó a surgir. Una noche, Valeria se quedó dormida en el sofá de la biblioteca, corrigiendo exámenes, temblando de frío. Diego, dejando de lado su fachada de hielo, la cubrió con una manta suave y apagó la luz, un gesto silencioso de cuidado que Valeria notó al despertar. Pero Valeria guardaba un secreto que estaba consumiendo sus fuerzas. Semanas después, durante una cena con los socios del corporativo, ella se desmayó súbitamente, cayendo al suelo de mármol. En el hospital privado, el médico le reveló a un aterrado Diego la verdad que ella había ocultado. Valeria padecía una grave condición cardíaca congénita, y la verdadera razón por la que había aceptado el humillante contrato era para poder pagar la costosa cirugía que salvaría su vida, ya que su seguro de maestra no la cubría. Diego sintió que el mundo se le venía encima. No le dolió el engaño, sino el darse cuenta del profundo sufrimiento que ella había cargado en soledad. Cuando Valeria despertó, la tensión entre ellos fue insoportable. Ella esperaba que la echara a la calle por ocultar su enfermedad, exponiendo así el vacío emocional del mundo de Diego, donde todo era una transacción. Él, incapaz de lidiar con sus propios sentimientos, se distanció y se refugió en el silencio, pero a sus espaldas, pagó por adelantado al mejor cirujano cardiovascular del país, asegurándose de que a ella no le faltara nada. Mientras tanto, Santiago había estado moviendo sus piezas. Había contratado a un investigador privado y planeaba irrumpir en la próxima junta del consejo para revelar el contrato nupcial y el estado de salud de Valeria, argumentando que Diego era inestable e incapaz de dirigir la empresa. Pero Diego, motivado por el deseo de proteger a la mujer que ahora amaba, había hecho sus propias investigaciones. Justo cuando Santiago se puso de pie en la sala de juntas para lanzar su veneno, Diego proyectó en la pantalla principal una serie de documentos financieros que su propio equipo de seguridad había desenterrado. Los archivos demostraban que Santiago llevaba años desviando fondos del corporativo para pagar enormes deudas de apuestas clandestinas. La caída del hermano resentido fue brutal e instantánea. Frente a todos los directivos, Santiago perdió todo su poder, siendo expulsado del edificio por la seguridad, despojado de sus acciones y humillado públicamente. Con la empresa finalmente a salvo, Diego corrió al hospital justo antes de que Valeria entrara al quirófano. Sin los trajes caros ni la máscara de frialdad, tomó su mano y le declaró su amor sincero, sin adornos ni condiciones. Le pidió perdón por haberla tratado como un problema que debía resolverse con dinero, y le prometió que, sin importar lo que pasara, él estaría a su lado. Valeria apretó su mano, dejando caer sus defensas y aceptando por fin que ese hombre había cambiado. Los meses pasaron y la cirugía fue un éxito total. Al darse cuenta de que el mundo corporativo solo le había traído miseria, Diego tomó una decisión radical. Dejó la presidencia del grupo en manos de una junta de confianza y junto con Valeria empacaron sus cosas dejando la ciudad atrás. Se mudaron a un tranquilo pueblo costero en Oaxaca, donde ella fundó una pequeña escuela comunitaria y él encontró la paz que el dinero jamás pudo comprarle. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos relatos. Nos vemos en la próxima. Editar. El infográfico presenta las tres historias como variaciones de un mismo conflicto humano. Alejandro, Mateo y Diego son hombres con poder económico que intentan resolver una crisis mediante un contrato matrimonial. Creen que el dinero puede proteger su imagen y controlar las consecuencias. Sin embargo, Sofía, Elena y Valeria rompen esa lógica porque se niegan a perder su dignidad y obligan a los protagonistas a
Enfrentar aquello que habían evitado durante años. En la historia de Alejandro y Sofía, el matrimonio nace de la necesidad de aparentar estabilidad frente a la familia y al mundo empresarial. Alejandro convierte la relación en una operación calculada, pero Sofía demuestra que el respeto no puede comprarse. Cuando se revela que ella es heredera de una gran fortuna, también se descubre que renunció a sus privilegios para no participar en una herencia marcada por la corrupción. La revelación expone los prejuicios de clase y demuestra que su valor depende de sus decisiones. Mateo y Elena representan la culpa y la reparación. La boda fingida busca salvar una empresa, pero Elena descubre que esa corporación destruyó el negocio de su padre. El romance se convierte en una confrontación con el daño causado por la ambición. Mateo comprende que no puede borrar el pasado con regalos. Para recuperar la confianza debe reconocer su responsabilidad y apoyar a Elena sin controlar su futuro. La cadena de restaurantes que ella crea simboliza la recuperación de la memoria familiar. La historia de Diego y Valeria profundiza en la vulnerabilidad. El contrato nace por una herencia, pero Valeria acepta porque necesita una cirugía que puede salvarle la vida. Su enfermedad refleja la desigualdad de un sistema donde una maestra debe arriesgar su dignidad para recibir atención médica. Diego comienza tratando el problema como una transacción, pero el miedo a perderla despierta en él una forma de amor basada en el cuidado. Abandonar el poder corporativo demuestra que su transformación exige cambiar prioridades. Las claves psicológicas muestran que la frialdad, el orgullo y el control funcionan como mecanismos de defensa. Los protagonistas esconden soledad, culpa y miedo detrás de una imagen de autoridad. La convivencia con mujeres que los desafían abre un espacio para la vulnerabilidad. Los gestos sencillos, como cuidar a alguien enfermo o recordar un detalle personal, tienen más fuerza emocional que los diamantes, los contratos o las mansiones. La lectura social cuestiona la presión de la élite, la obsesión por la reputación, la corrupción empresarial y la desigualdad de clase. Sofía, Elena y Valeria no son premios para hombres ricos, sino mujeres capaces de decidir y transformar los acontecimientos. El patrón común comienza con una crisis de poder, continúa con un matrimonio por conveniencia, pasa por un choque emocional y alcanza una revelación que destruye las apariencias. Después llega la caída del antagonista y la redención. El mensaje central es que el amor verdadero no nace del dinero ni de la necesidad de aparentar. Nace cuando dos personas dejan de usar el poder como escudo, aceptan su vulnerabilidad y eligen cambiar mediante la verdad, la empatía y acciones coherentes.